Buenas tardes, estudiantes del Liceo Juan Lulio Blanchard Santana, estudiante de sexto grado de secundaria, su profesor Antonio Miguel en esta tarde, de manera sincrónica, para explicarle la última unidad que se estuvo transmitiendo por televisión o el último contenido. Recordarle que si usted está viendo su televisor desde su casa, puede observar que según van pasando los días, se va dando cada contenido. En la última semana que estuvieron mirando el televisor con su profesora de física, pudieron observar que el tema que se trató fue el movimiento. Como tenemos aquí en esta pizarra, fíjese que el tema que vamos a tratar ahora es el movimiento. Recuerden que decíamos que la física es una rama de las ciencias naturales que estudia lo que son los fenómenos naturales, la masa, el tiempo, la velocidad, etcétera. Ahora bien, vamos a hablar de una parte de la física que tiene que ver con el movimiento. En física, la parte de la misma que estudia el movimiento de los cuerpos se llama la mecánica. Repito, la mecánica es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. La mecánica es una parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. Ahora bien, según el objeto de estudio, la mecánica puede dividirse en cinemática, en dinámica y estática. Escuche bien. Según el objeto que vaya a estudiar la mecánica, ella se puede clasificar en cinemática, en dinámica y estática. La cinemática. La cinemática es una parte de la mecánica que estudia el movimiento sin tomar en cuenta la causa que lo origina. Para que un cuerpo se mueva hay que aplicarle una fuerza, y para que ese cuerpo que estaba en reposo entró en movimiento, para que se detenga o para que vuelva a su lugar de reposo, también se necesita una fuerza. Ahora bien, a la cinemática no le interesa lo que produce el movimiento. A la cinemática no le interesa lo que origina el movimiento. A la cinemática simplemente le interesa el movimiento. Escuche bien. Cinemática, parte de la mecánica que estudia el movimiento sin tomar en cuenta la causa que lo origina. Dinámica. La dinámica es lo contrario a la cinemática. La dinámica es una parte de la mecánica que estudia el movimiento tomando en cuenta la causa que lo origina. Es decir, todo lo que origina un movimiento se llama fuerza. La fuerza es lo que le interesa a la dinámica. Recuerde que decíamos en el concepto anterior que la cinemática simplemente le interesa el movimiento. Cuando hablo de cinemática, hablo de movimiento. Cuando hablo de dinámica, hablo de fuerza, porque a la dinámica le interesa lo que produce la fuerza. Si no hay fuerza, no hay movimiento. Para que haya movimiento, se necesita una fuerza. ¿Me doy a entender? Continuamos. Estática. La estática es otra parte de la mecánica. Ahora bien, la estática busca el equilibrio o estado de reposo de los cuerpos. Usted puede ver en la diapositiva cómo algunos cuerpos están estáticos, como el trapecista que está colgando de una cuerda. Ahora bien, les repito, la estática estudia el equilibrio o estado de reposo de los cuerpos. Les repito, la cinemática, la dinámica y la estática son parte de la mecánica. Y recuerde que la mecánica estudia el movimiento. Ahora bien, cuando yo hablo de movimiento, tengo que hablar de trayectoria. Pero ¿qué es la trayectoria? La trayectoria es la línea que dicho móvil describe durante su movimiento. Escuche bien, trayectoria. La trayectoria es la línea que dicho móvil describe durante su movimiento. Ejemplo, cuando voy al liceo, hay una trayectoria desde su casa al liceo. Hay una trayectoria desde el liceo al parque.
hay una trayectoria desde el parque al hospital. Eso es una trayectoria. Ahora bien, la trayectoria comienza cuando el móvil empieza a moverse. Por eso es que dice que la trayectoria es la línea que dicho móvil describe durante su movimiento. Si no hay movimiento, no hay trayectoria. Si no hay movimiento, no hay trayectoria. Para que haya trayectoria, el cuerpo tiene que estar en movimiento. Porque ¿qué es la trayectoria? Les repito, es la línea que dicho móvil describe durante su movimiento. Ahora bien, esa línea que el móvil describe durante su movimiento puede ser curvilínea como puede ser rectilínea. Aquí tengo un sistema de referencia. Si usted observa, tengo una trayectoria 2 que está de color azul, tengo una trayectoria 1 que está de color rojo, tengo una trayectoria amarilla que está de color amarillo, la trayectoria 3, perdón, tengo la trayectoria 3 que está de color amarillo. Fíjese que a la izquierda dice sistema de referencia, para arriba está la Y, para abajo a la derecha está la X, como en un sistema de referencia, como en un plano cartesiano. Tengo el desplazamiento de color verde. Ahora bien, estamos diciendo que la trayectoria es la línea que describe el móvil durante su movimiento. Yo le decía que si usted no está en movimiento, no hay una trayectoria. ¿Qué es lo que hay? Una posición. En un sistema de referencia, si yo no estoy en movimiento y aún estando en movimiento, ocupo una posición. Dice que la posición es el vector que tiene como origen el cero del sistema de referencia y como extremo el punto. Escuche bien, el vector posición. Estamos hablando de un vector llamado posición. La posición tiene como origen el cero. Si usted observa la recta numérica, hay un cero del otro lado de la línea azul. Pero del lado de la línea azul, es decir, donde están los puntos rojos, fíjese que hay puntos. Entonces, la posición es el vector que tiene como origen el cero del sistema de referencia y como extremo el punto. Sistema de referencia es el que describe el movimiento de un cuerpo. Repito, el sistema de referencia es el que describe el movimiento de un cuerpo. Este nos ayudará a saber la dirección que lleva y la rapidez con la que lo hace. Dice que nos sirve para localizar un cuerpo en el tiempo. Yo no sé si usted ha visto películas donde hay gente que le instalan un chip, un microchip en el vehículo, en su cuerpo, y van a un sistema de referencia que es un mapa, y en ese mapa pueden ver todos los movimientos que realice esa persona mientras tenga el chip colocado en su cuerpo o en el vehículo que se mueve. Eso es un sistema de referencia. Aquí tenemos un ejemplo de un sistema de referencia. Tenemos unos escalones. Fíjese dónde está la persona. En ese sistema de referencia, la persona está en el segundo escalón. De abajo hacia arriba, él está en el segundo escalón. Esta imagen nos explica o nos da un ejemplo de lo que es un sistema de referencia. Desplazamiento. En una clase yo le preguntaba a usted cuál es la relación. Hay diferencia entre el desplazamiento y el movimiento. Yo le preguntaba a usted en una clase si el COVID se desplazó, si el COVID está en movimiento o ambas. Decíamos que ambas. Ahora bien, hay una diferencia entre movimiento y desplazamiento. Recuerde que el desplazamiento es el cambio de posición de un cuerpo. Usted puede moverse, pero si usted se movió y no cambió su posición, no hay desplazamiento. Para que haya desplazamiento, tiene que haber un cambio de posición. Escuche bien, para que haya un desplazamiento, tiene que haber un cambio de posición, porque ¿qué es el desplazamiento? Es el cambio de posición de un cuerpo. Se representa por la letra D y su ecuación matemática es posición final menos posición inicial. Eso me va a dar una posición.
En el Sistema Internacional de Medidas, el desplazamiento como la posición se miden en metros. Continuamos. Entramos a lo que es el movimiento. Recuerde que la mecánica estudia el movimiento de los cuerpos. Pero, ¿qué es el movimiento? ¿Por qué estamos hablando de movimiento? ¿Cómo yo relaciono el movimiento con mi vida cotidiana? Diariamente nos movemos, cambiamos de posición. Estamos viviendo en un tiempo donde la gente tiene que reducir el movimiento para que el COVID-19 disminuya, para que el COVID-19 no se siga desplazando, para que el COVID-19 desaparezca. Pero para que eso ocurra, tú y yo debemos de reducir los movimientos. ¿Qué es movimiento en física? En física, el movimiento es el cambio de lugar o de posición en el espacio. Tú estás en un espacio, tu casa está en un espacio y en ese espacio tú te mueves. Antes del COVID-19, usted se movía en su casa y todavía se mueve, pero también se movía hacia el centro, se desplazaba hacia el centro. Ahora usted se queda moviéndose en su casa. Fíjese que no hay un desplazamiento. Si hubiera visto un desplazamiento, usted se mueve desde su casa al Centro Educativo Juan Lulio Blanchard Santana. Pero usted, por la pandemia COVID-19, está tomando su clase en su casa, se está moviendo en su casa. Usted cambia de posición en su casa. Repito, movimiento, cambio de lugar o de posición de un cuerpo en el espacio. Ahora bien, ¿cómo se clasifica el movimiento? El movimiento se clasifica en rectilíneo y curvilíneo. Los movimientos se clasifican en rectilíneos y curvilíneos. Movimiento rectilíneo. Si usted observa la pantalla, la diapositiva, usted va a observar que estamos en un ascensor y las personas que están en el ascensor están a cierta distancia y tienen su mascarilla colocada. Es decir, son personas de la vida real, personas que están viviendo el COVID-19. Dice que los movimientos rectilíneos, el movimiento rectilíneo es un movimiento cuya trayectoria es una línea recta. Escuche bien, todos los movimientos rectilíneos, su trayectoria será una línea recta. Recuerde que la trayectoria es la línea que describe el móvil durante su movimiento. Ahora bien, en el movimiento rectilíneo la trayectoria es una línea recta. Si el móvil no cambia de sentido, escuche bien, porque si el móvil cambió de sentido ya no será movimiento rectilíneo, será otro tipo de movimiento según el sentido que vaya tomando el móvil. El movimiento rectilíneo es un movimiento cuya trayectoria es una línea recta. Si el móvil no cambia de sentido, la única variación que puede experimentar la velocidad es la de su módulo. El primer movimiento, movimiento rectilíneo uniforme, MRU. Su trayectoria es una línea recta, tiene velocidad constante y la aceleración es igual a 0. En una de las clases sincrónicas con ustedes, yo le preguntaba que por qué en el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad es constante. Y la respuesta fue que la velocidad es constante porque la aceleración es 0. Es decir, en el movimiento rectilíneo uniforme no hay aceleración. Usted no va a encontrar fórmulas que le pidan la aceleración en el movimiento rectilíneo uniforme porque no hay. Dice que la aceleración es igual a 0. Y como la aceleración es igual a 0, la velocidad es constante. Cuando decimos que la velocidad es constante, es que no varía, no cambia, permanece igual. Usted salió de su casa a 10 metros sobre segundo y en todo el camino, en toda su trayectoria, usted va a ir a 10 metros sobre segundo porque no hay aceleración. Ahora bien, tenemos una fórmula general. Hay una fórmula general para el movimiento rectilíneo uniforme. La fórmula general es distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Es decir, en el movimiento rectilíneo uniforme, yo voy a buscar la distancia multiplicando la velocidad
por el tiempo. Cuando multiplico velocidad por tiempo, hallo la distancia en el movimiento rectilíneo uniforme. Ahora bien, no solamente le van a pedir la distancia en el movimiento rectilíneo uniforme, también le van a pedir la velocidad y le van a pedir el tiempo. Fíjese que yo tengo un triángulo llamado el triángulo del despeje. En el triángulo tengo que colocar las magnitudes de manera que cuando yo vaya a buscar la distancia para hallarla multiplique la velocidad por el tiempo. Observe acá. Si usted observa, la distancia está arriba, la velocidad está a la izquierda y el tiempo está a la derecha. Entonces, fíjese cómo salieron dos fórmulas. De una fórmula general salieron dos fórmulas más. Salió la fórmula de la velocidad y salió la fórmula del tiempo. Entonces, distancia es igual a velocidad por tiempo. Velocidad es igual a distancia entre tiempo y tiempo es igual a distancia entre velocidad. Recuerde que la distancia se mide en metros, la velocidad en metros sobre segundo y el tiempo en segundo. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Usted puede observar en la diapositiva una competencia de carros. Dice que el movimiento rectilíneo uniformemente variado, su trayectoria sigue siendo una línea recta. Recuerde que todos los movimientos rectilíneos, la trayectoria será una línea recta. Si el movimiento es rectilíneo, su trayectoria será una línea recta. Su velocidad es variable. Fíjese que aquí en el MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado, la velocidad es variable. ¿Por qué la velocidad es variable? Porque la aceleración es constante. Inmediatamente entre la aceleración cambia la velocidad. Recuerde que la aceleración es el cambio de velocidad por intervalo de tiempo. Si voy para la escuela y salí de mi casa a 10 metros sobre segundo y en el camino me doy cuenta que se me está haciendo tarde, aumento la velocidad. Y cuando aumento la velocidad cambia. Cuando aumento la velocidad cambia el movimiento porque entró la aceleración. Fíjese cuando ya son las 7, los fines de semana, la gente cambia la velocidad porque saben que a las 7 hay un toque de queda. De lunes a viernes a las 9 la gente también cambia de velocidad. En los negocios, en las plazas cambian de velocidad, aceleran porque el COVID-19 ha provocado que estemos en cuarentena y que estemos en toque de queda. Ahora bien, vuelvo y les repito, la velocidad es variable porque entró la aceleración. Inmediatamente entra la aceleración, cambia la velocidad. Aquí tenemos unas fórmulas para yo trabajar el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Como entró la aceleración, tiene que haber una fórmula para yo trabajar la aceleración. Entonces, aceleración será igual a velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Fíjese, para hallar la aceleración donde está la minúscula, aceleración será igual a velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Pero si yo quiero hallar la distancia en el MRU, fíjese que las fórmulas cambiaron. No son la misma fórmula que utilicé en el MRU, las que aparecen aquí en el MRV. Distancia será igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Eso es para hallar la distancia y para hallar la velocidad final. Velocidad final será igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Aquí tengo las tres fórmulas que voy a utilizar en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Las mismas fórmulas, pero añadiéndole el tiempo. El tiempo será igual a velocidad final menos velocidad inicial entre aceleración. Las fórmulas que aparecen más arriba son las mismas fórmulas que aparecían en la diapositiva anterior. Movimiento rectilíneo variado.
Dice, es el que se presenta más en la vida real. Dicho movimiento es difícil de estudiar por la variación en el comportamiento del móvil. Es decir, en este movimiento no hay fórmulas para trabajar, porque es el que se presenta más en la vida real. Fíjese que usted va a su trabajo muchas veces y en el camino hay diferentes factores, los cuales te hacen cambiar de velocidad y los cuales te hacen acelerar. Por eso estamos diciendo que el movimiento rectilíneo variado es el que se presenta más en la vida real. No que los otros no se presenten, pero el que más se presenta es el movimiento rectilíneo variado. Por tanto, no hay una fórmula específica para trabajar este tipo de movimiento. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Este movimiento es conocido como caída libre. Este movimiento explica que la aceleración de la gravedad tiene la misma dirección y sentido que la velocidad. Si usted observa en la diapositiva, hay unos paracaidistas. Fíjese que ellos van a caer al centro de la Tierra porque hay un efecto llamado gravedad. En física, la gravedad es la fuerza de atracción que la Tierra ejerce sobre los cuerpos. Por eso todo lo que sube tiene que bajar. Todo lo que sube tiene que bajar. Los paracaidistas subieron en un helicóptero, pero bajaron sin el helicóptero. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que ellos caigan libremente? Es la fuerza de gravedad. Pero si usted observa, ellos caen de manera rectilínea, uniformemente acelerado. La aceleración de la gravedad toma el mismo sentido que la velocidad, es decir, de manera vertical. Caen hacia abajo. Repito, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la aceleración de la gravedad tiene la misma dirección y sentido que la velocidad. Aquí tenemos las fórmulas para yo trabajar el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Para yo buscar la velocidad final, voy a decir velocidad cero más la gravedad por el tiempo. Recuerde que la gravedad es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad de la Tierra. Es decir, la aceleración de la gravedad es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. El tiempo, para yo hallar el tiempo en el MRUA, las fórmulas que usted puede ver aquí son fórmulas para utilizarla en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre la gravedad. La velocidad final al cuadrado, velocidad inicial más 2 por la gravedad por la altura, y para hallar la altura es igual a velocidad inicial por el tiempo más 1/2 por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Si no entendió las explicaciones que le estoy dando, les recomiendo que repita el video hasta que usted lo pueda entender. Muchas gracias, pase buenas tardes, y estuvo con usted su profesor Antonio Miguel Sena. Dios te bendiga, estudiante. Recuerda que tú eres la esperanza de nuestro país. Distanciamiento, manos limpias y 0 COVID-19.